Punto de vista estricto de la historia religiosa, es un asunto muy embrollado. Controvertido. Lo que es cierto es que cundió la devoción a partir del trasfondo prehispánico, es decir, una peregrinación al santuario de la Tonantzin, a la que venían los indios antes de la conquista. Entonces, la recuperación del flujo de los peregrinos a favor de una imagen emblemática de la nueva fe, este fue el secreto, a mi modo de ver, pero no quiero abusar de la palabra. Quizá ahora el doctor Coadriello nos pueda hablar de otra faceta del culto guadalupano. Aquí ya vimos la controversia que suscita la aparición y el culto y la devoción que de todos modos sigue y crea ya el cuerpo básico de creencias acerca de la Virgen de Guadalupe. Pero aparte de estos aspectos historiográficos, tenemos también la imagen misma. Y la imagen misma nos dibuja una historia que es muy importante conocer. Sin duda, a mediados del siglo XVI, el culto a la Inmaculada Concepción era una causa de la piedad de los reyes austriacos. Y la Virgen de Guadalupe, iconográficamente, es una Virgen Inmaculada que está orando, esperando ser desposada en el templo, y como causa de la pureza en la concepción de la Virgen, sin duda, este sería el primer estatuto que tuvo la imagen, como una imagen concepcionista, desvinculada en ese momento de cualquier significación teológica más profunda. Sí me gustaría recordar que el estatuto de la imagen sagrada, de una imagen revelada, es un estatuto que se va a ganar la imagen hacia mediados del siglo XVII, cuando los primeros oradores y teólogos ya la interpreten conforme a la Escritura, a la Sagrada Escritura. Y entonces la imagen va a recuperar o a poseer un estatuto de ícono revelado, es decir, de imagen venerable, de imagen creada ex nihilo, es decir, de la nada, y a partir de ese momento, la potencialidad realmente de este estatuto de imagen sagrada será infinita. Solo apoyando lo que decía el doctor Lafey, el culto a mediados del 16 quizá también tiene otra importancia. Fue una convocatoria abierta a españoles e indígenas. Las primeras noticias que tenemos del culto convocaban a las dos repúblicas. Y esta es quizás la participación social que detonó la imagen. Los primeros milagros son casi todos españoles, o los que se registran en la tradición, y esto es muy significativo porque aunque era una imagen de raigambre indígena, o creada en contexto indígena, inventada en contexto indígena, la receptividad de los españoles fue inmediata al culto, y sin duda esto amalgamó también su potencialidad. Tenemos ya estas dos primeras visiones, la teológica, la icónica y su relación con la población tanto indígena como española. Pero, ¿qué nos puedes decir, Jorge, de el desarrollo de esta imagen y de este culto a través del tiempo? ¿Cómo se gesta una tradición en medio de una polémica que bien señalaba el doctor Lafey, hasta un culto universal como el que tenemos ahora a lo largo de 500 años? Es decir, aquí hay un proceso de formación, y lo primero creo que hay que entender es que es una tradición. Una tradición es algo que se transmite de generación a generación, es tradictum precisamente, lo que se dice generación a generación, de suerte que no hay nada más nuevo
más actual que una tradición. Ya sé que brincarán por ahí varios que nos están viendo en televisión, ¿cómo si la tradición es lo más viejo que existe? No, es lo más nuevo que existe. Porque si una tradición no se renueva generación tras generación, conservando lo sustancial de lo que se recibe para transmitirlo a la siguiente, se muere. Tradición es la voz viva de los que se han ido. Tradicionalismo es la voz muerta de los vivos. Entonces, Guadalupe es una tradición que además se va expandiendo muy claramente. El siglo XVI, una afiliación indígena que se ofrece en esta universalidad, algo poco común ciertamente. En el siglo XVII hay un enorme trabajo teológico, como bien ha señalado Jaime, pero seguimos todavía en el ámbito de la Ciudad de México, se está gestando todo un discurso intelectual para esto. Tenemos sus primeras expansiones muy tempranas hacia San Luis Potosí, por ejemplo. En el siglo XVIII tenemos otro momento de expansión ya hacia toda la Nueva España. En esto, el patronato guadalupano, mediados del siglo XVIII, va a ser importante, la fundación de la colegiata. Entramos al siglo XIX, donde hay una ruptura muy profunda. La Nueva España deja de existir y con otras dimensiones geográficas, con otro proyecto político, entramos a un Estado nacional, la formación de un Estado nacional que en un primer intento quiere ser confesional y toma a la Virgen de Guadalupe como el estandarte de la nación mexicana. Sí, es el desarrollo de este gran patriotismo. A mediados del siglo hay una ruptura con este proyecto, se avanza hacia un Estado laico y viene un cuestionamiento aquí. Las grandes tradiciones religiosas sustentadas desde el Estado sobrevivirían a esto, y lo que encontramos con Guadalupe es que el gran momento de mayor expansión se da a partir de que deja de ser el culto oficial de un Estado, sea la monarquía de España, sea la Nueva España, sean las ciudades, y se empieza a expandir. Hay un momento muy importante, finales del siglo XIX, que es la coronación, ¿sí? 1895, y en el siglo XX ha sido una expansión impresionante. Más allá de las fronteras del Estado Nacional Mexicano, se expande hacia el suroeste de Estados Unidos. Hoy el catolicismo norteamericano, que siempre había visto con sospecha a la Virgen de Guadalupe, hoy se ha declarado ya un catolicismo guadalupano, ya no digamos hacia Asia, a través de Filipinas, el creciente, bueno, el explosivo catolicismo coreano, de suerte que tenemos toda su expansión hacia América Latina. Aquí hay algo que los historiadores no nos hemos hecho cargo todavía: el estudio sistemático de la expansión de una tradición, de un culto religioso, que además tiene una particularidad: da identidad. El verdadero milagro de la Virgen de Guadalupe fue que logró unificar a todos los mexicanos. Un país tan dividido geográfica, étnicamente, etcétera, se reconoce en la Virgen de Guadalupe. Hay familias numerosas de clase alta y media alta que tienen en la entrada de su casa el retrato de la Virgen de Guadalupe, generalmente del siglo XVIII. Es una fuerza creadora de cultura, para acabar pronto, ¿no? Es decir, es esta tradición que en la medida que se renueva genera nuevas identidades, y es lo que está pasando ahorita a principios del siglo XXI. ¿No? Es decir, uno de los fenómenos que más rápidamente se expande ahorita en el mundo religiosos es el guadalupanismo norteamericano. Y ya no es solamente un fenómeno hispano. Hoy sí es la morenita del Tepeyac con la que queda identificada una población, porque comparte algo que no viene solo desde los genes, ¿no? Sino de una práctica continuada que está en la tradición.